Modo Avión, la revista de pensamiento, debate y agitación de la Fundación Progreso y Cultura. Bienvenidas y bienvenidos a Inforradio. Hoy vamos a presentar el número 0 de Modo Avión, una nueva revista de pensamiento, debate y agitación promovida desde la Fundación Progreso y Cultura. El propio nombre contiene una invitación poco habitual en estos tiempos, de tener el flujo constante de titulares, consignas y respuestas automáticas para recuperar el tiempo de pensar, escuchar y debatir colectivamente. Este primer número se pregunta si trabajar sigue siendo suficiente para construir una vida digna. Habla de salarios, precariedad, derechos laborales, vivienda, pérdida de poder adquisitivo, servicios públicos y también de los retos que afronta el sindicalismo. Nos acompañan dos de sus principales autoras, Alejandra de la Fuente, secretaria ejecutiva de UGT y autora de La España Precaria, y Nuria Albert de la Cruz, directora editorial de la revista y autora del artículo Trabajar ya no basta. Buenos días, bienvenidas. Y de entrada quería preguntaros, ¿por qué el nombre de Modo Avión, Nuria? Pues yo creo que tú lo has dicho muy bien en tu introducción, ha estado perfecto. Es una necesidad de reflexionar en un momento en lo que nos llenan de titulares, de flash de noticias, donde se premia la simplificación disfrazada de naturalidad y donde realmente a veces no se entra en la profundidad de los temas, lo cual hace muy peligroso el debate y el discurso, lo envenena, porque la simplificación siempre es mala. Y este modo avión es decir, vamos a parar un momento a leer, a reflexionar, a pensar y a debatir. Habéis definido Modo Avión como una revista de pensamiento, debate, pero también de agitación. ¿Qué es lo que queréis agitar? Sobre todo la conciencia colectiva. Es decir, necesitamos eso, revolver pensamientos, sobre todo los de la gente buena, razonable, que no le gusta el ruido tonto, sino que quiere de verdad una democracia de calidad y quiere una reflexión seria sobre los temas. Y esa gente muchas veces es la que menos responde, la que menos se agita, la que menos, da caña. Esa gente es la que se tiene que agitar. ¿Y cómo podríamos definir a esa gente? Es decir, ¿a quién se dirige esta revista? ¿Se dirige a personas que estén vinculadas al sindicato o al ámbito académico? ¿A gente joven? Un poco en general, ¿cuál es vuestro target? Bueno, pues nosotros precisamente hemos intentado que la revista tenga los distintos puntos de vista. También el académico, por un lado, todos los números queremos que tenga una reflexión académica y rigurosa, pero también todos los números queremos que tenga un debate de la calle, de gente que no tenga nada que ver, también que tenga una aportación desde el sindicato, desde gente que conozca la vida sindical y el papel que en cada tema puede hacer los sindicatos, porque tratamos llegar a la gente joven, pero también a la gente mayor, tanto al sindicato como a cualquier persona que puedan preocuparle los temas que vamos a abordar, que pretendemos que sean los que a todos nos están preocupando hoy en día, en todas las familias, a todas las edades. Y realmente este proyecto, que está impulsado por la Secretaría General de UGT en Madrid, pero se desarrolla dentro de la Fundación Progreso y Cultura, ¿cómo se articula dentro de que yo entiendo que tiene una autonomía, ¿no?, de funcionamiento? Sí, es un proyecto que ha impulsado Susana Huertas, la secretaria general de la UGT de Madrid, con una gran generosidad, en el sentido que ha querido que sea de verdad un espacio de debate autónomo, libre, no acogido a las rigideces que a veces tienen las organizaciones sindicales, y por eso se hace a través de la Fundación Progreso y Cultura, de forma bastante autónoma, para que tengamos distintos puntos de vista, todos desde, insisto, una conciencia social, pero a lo mejor con distintos puntos de partida, con distintas perspectivas que no siempre a lo mejor tienen que encajar con todo lo oficial, digamos, del sindicato, porque queremos hacer reflexionar a todos. Queremos que todos podamos reflexionar juntos, mejor que hacer reflexionar, que todos podamos hacer reflexionar juntos y que esa reflexión conjunta nos ayude a todos.
Una de las precisamente reflexiones más interesantes dentro de este primer número lleva la firma de Mónica Melle, economista de la Universidad Complutense. Es un artículo que se llama Salarios insuficientes. Mónica no ha podido acompañarnos hoy, lamentablemente, pero realmente su artículo puede servirnos un poco como de marco para empezar a hablar un poco de los temas de los que trata el número, ¿no? El artículo de Mónica Melle parte de una paradoja. España ha experimentado un crecimiento económico notable, una evolución positiva del empleo, se ha alcanzado un máximo histórico cercano a los 22,5 millones de personas ocupadas y la temporalidad se ha reducido de manera importante. No obstante, esos buenos datos no cuentan toda la historia. La calidad del empleo continúa por debajo de la media europea, los salarios han perdido peso en el reparto de la riqueza y muchas personas tienen dificultades para afrontar gastos básicos, fundamentalmente la vivienda, la energía o la cesta de la compra. Mónica, en su artículo, destaca que la negociación colectiva ha protegido mejor el poder adquisitivo de quienes están cubiertos por un convenio, mientras que los márgenes empresariales han evolucionado de manera mucho más favorable que los salarios. En este sentido, yo quería preguntarle aquí ahora a Alejandra, ¿hasta qué punto ella también considera en su experiencia que esta negociación colectiva está funcionando como un elemento de protección frente a esa inflación y a la pérdida de poder adquisitivo? Pues, bueno, lo primero, muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotras. Creo que evidentemente la negociación colectiva protege porque, bueno, tenemos ejemplos claros como mejoras en las condiciones de los convenios colectivos, subidas salariales, reducción de jornada para tener más tiempo para vivir, que también es muy importante reseñarlo. No solamente la calidad de vida va enfocada a lo económico, sino también al tiempo y la calidad del tiempo que tenemos fuera de nuestros trabajos, pero también es cierto que, como bien dice el artículo, los márgenes empresariales suben, son elevados y las patronales se resisten mucho a subir salarios y mejorar condiciones. Pese a que está, por ejemplo, el ANC, el Acuerdo para la Negociación Colectiva, que da las indicaciones para subir esos salarios, pero es cierto que es una lucha constante mejorar la calidad de vida de la gente. Otra de las cuestiones que también en el texto de Mónica Melle se habla es la cuestión de la vivienda. La vivienda ahora mismo es una de las cuestiones, si no decir la principal, que más preocupa a la clase trabajadora, a la clase obrera. ¿Por qué? Pues porque por mucho que subamos los salarios y por mucho que protejamos a las personas trabajadoras en el ámbito del empleo y en el ámbito económico, si tenemos especuladores de vivienda que hacen que, por ejemplo, en Madrid estemos pagando 1.200, 1.300, 1.400 euros por un piso de 50 metros, es muy complicado poder vivir. Entonces, por una parte, tenemos ciertas patronales que se resisten a mejorar, a dar a la clase trabajadora lo que es suyo y, por lo tanto, mejorar, evidentemente, la calidad de vida de las personas que sostienen sus empresas. Y, por otra parte, tenemos la cuestión de la vivienda, que se come una parte muy importante que luchamos todos los días los sindicalistas y las sindicalistas en las mesas de diálogo para que la clase trabajadora, para que todos los que estamos en esta mesa, para todas las personas que nos escuchan, podamos vivir mucho mejor. Efectivamente. El planteamiento precisamente de esta idea un poco de que la economía real, por así decirlo, pues no termina de encajar con los datos que vemos a diario, también tiene que ver con precisamente el artículo que tú planteas en la revista, en la medida que intentas, yo creo, desde mi perspectiva, luchar contra ese discurso un poco derrotista de que no se ha avanzado en derechos. Y en ese sentido, te quería preguntar, ¿por qué te parece importante responder a esa cuestión, precisamente ahora, de que no se ha conseguido nada? Pues porque al final, sí que, por una parte, sí que se han conseguido cosas, se han conseguido muchas cosas. Por ejemplo, la subida del salario mínimo. Voy a perfilar algunos ejemplos. En el 2012 teníamos el salario mínimo en 641 euros, lo tenemos en 1.221. La temporalidad en el 2017 llegó a alcanzar el 27%, lo tenemos en el 14%. Tenemos planes de igualdad, subidas de salarios, protección a las personas trabajadoras. Pero ¿por qué sobre todo la derecha y la ultraderecha insiste tanto en decir que no hemos conseguido nada? Porque al final quieren derrotarnos y el relato derrota. Si tú al final piensas que nada se consigue, es muy desilusionante y por lo tanto no luchas. Y eso es lo que se está haciendo desde un punto de relato, desde un punto discursivo. Hundir a la clase trabajadora, desmoralizar a la clase trabajadora diciendo que no ha conseguido nada para tenernos
quietos, para tenernos tristes, para tenernos agobiados, para decir, ¿de qué sirve luchar? Pues sirve de mucho. Tenemos un buen punto de partida, avanzamos diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, y hay que contrarrestar ese relato con datos y con lucha sindical, evidentemente, para seguir mejorando nuestras condiciones de trabajo y para decir que los sindicatos, la democracia y el gobierno, un gobierno que protege a las personas trabajadoras, unos sindicatos que también lo hacen, son importantes y nos mejoran cada día la calidad de vida a todas las personas. Sí, en ese sentido esta pregunta además sería un poco para ambas. El planteamiento también, llevándolo ya al terreno un poco de la acción sindical, se plantea un poco esa percepción que puede dar a veces la sensación del tópico, ¿no? De que los sindicatos no sirven o de que de repente el diálogo social pues es algo que a la gente pues de la calle que está pendiente de esa precariedad pues quizá no termina de entender exactamente su utilidad, etcétera. ¿Cómo se puede contrarrestar, digamos, esa percepción? Nuria. Con debates como este, por ejemplo. Y también hay que dejar claro que es que el diálogo social es fundamental, es una herramienta fundamental para el bienestar, para el estado social, pero no es el único debate. El reparto de la riqueza depende de muchísimas cosas, de los beneficios del capital. Todos nos escandalizamos cuando no consigues llegar a fin de mes y oyes los enormes beneficios de la banca o de algunas riquezas, o ver las listas de los morosos de Hacienda, cuando realmente el bienestar general, la calidad democrática, no solo el diálogo social, que es importante, sino que es también una combinación de reparto de la riqueza, de diálogo social, de salarios, pero también de calidad democrática, de sostenimiento del estado del bienestar. Solo con salarios o solo con condiciones laborales no se consigue ese bienestar social. Y hay un interés claro en devaluar lo que se consigue, como decía muy bien Alejandra, pues para desanimar a la gente trabajadora, pensando que no se puede hacer más, que la agitación no vale, que la respuesta no vale, ¿no? Y sí vale, es importantísima. Tenemos ahora mismo, como bien decía Nuria, tenemos, por desgracia, un discurso muy en contra de la democracia. Ahora mismo hablamos de que la democracia, o sea, hay mucha gente que habla de que la democracia no existe, que si demomafia, que si el gobierno actual es ilegítimo, que incluso nosotros nos incapacitan como agentes sociales dentro del diálogo social. Para eso es importante que estén los sindicatos, para eso es importante que esté el relato, para eso es importante la negociación colectiva, porque democracia, negociación colectiva es poder ponerte enfermo y que no te despidan por estar enfermo. Hace unos años se derogó el artículo 52D. Era un artículo que decía que te podían despedir si tenías 3 bajas. Si un médico o una médica te daba bajas, porque esto también es otra cuestión que quería matizar. Tú no te coges las bajas, no vas por la cesta de la compra y dices, mira, una baja, la voy a meter aquí con la leche y el pan y los huevos. No. Tú vas a un centro médico donde hay profesionales que te evalúan y te dan una baja porque la necesitas. Eso es democracia. Eso es negociación colectiva. Y eso es importantísimo, que el relato y los datos se ganen. Por eso es tan importante estar en espacios como este, porque hay que decirlo. Hace nada teníamos a Feijóo, hablando de las bajas, que nos cogemos las bajas, que las personas no se pueden coger las bajas. ¿Cómo? Perdonan, o sea, no tenemos derecho a enfermar, no tenemos derecho a que nos recoja el estado en el que estamos contribuyendo todas las personas si enfermamos. Eso es democracia, eso es el relato y eso es la negociación colectiva, que en espacios como este, en el sindicalismo, en todos los medios y actores sociales que defienden la democracia, tenemos que poner encima de la mesa. Efectivamente, da la sensación de que determinados derechos muy consolidados, aunque siempre susceptibles de mejora, están siendo cuestionados desde su propio marco, ¿no? Esta misma semana, como comentabas, Alejandra, estábamos asistiendo al cuestionamiento del planteamiento de los derechos laborales sobre las bajas en torno a esta especie de tópico del absentismo laboral, pero también viene ya de una ya más larga ataque permanente contra el sistema público de pensiones. Es decir, hay un planteamiento en el que probablemente es muy necesario construir un relato alternativo fuerte
de cara a luchar precisamente contra esa especie de zapa que va de alguna manera minando cuestiones que parecían ya establecidas de forma absolutamente consensuada y unánime por parte de la sociedad española, ¿no? Efectivamente. Al final yo, por ejemplo, en redes sociales, en medios de comunicación, ves mucho discurso en contra de lo público, en contra de los impuestos, en contra de todo esto. Y, por ejemplo, veo influencers, ¿no? Absolutamente neoliberales que infunden este tipo de discurso, este tipo de relato encima a gente joven. Me voy a Andorra porque no pago impuestos. ¿De qué sirven mis impuestos? ¿Por qué me tienen que quitar tantos impuestos? Esa persona se ha puesto mala y ha estado en un hospital público. Va a Andorra en su carretera que está financiada por lo público, por lo que pagamos todas y todos. Ha sido a la escuela y ha sido a la escuela seguramente pública. Todo lo que te ha arropado es lo público. Tú das y contribuyes a lo público y lo público te arropa y te protege hasta el último día de tu vida, desde que no has nacido todavía hasta el día que dejas de estar en este mundo. Y es muy importante señalar que los impuestos se pagan para el común incluido de la persona que está atacando esos impuestos. Esos impuestos te van a proteger toda la vida. Y por lo tanto es muy importante luchar contra ese relato porque no podemos caer en que yo voy primero, que se caiga todo el mundo, porque claro, a lo mejor tú, esa persona influencer que a lo mejor es multimillonaria, que ya hemos visto muchos ejemplos claros de gente que está viviendo en otros países, pero que cuando les pasa algo vienen aquí a que le sostengan los impuestos de todos y de todas, es muy importante hacer el relato colectivo y explicar que somos clase trabajadora. Somos una masa trabajadora que tiene que aportar y el Estado le devolverá, porque es lo que somos y es fundamental luchar contra ese tipo de discursos. Aparte de este modelo de cuestionamiento de derechos básicos y de una estructura del Estado social, del Estado de bienestar ya consolidada en este país desde hace bastantes años, nos encontramos también con una situación nueva que precisamente tú, Nuria, en tu artículo de alguna manera planteas, que tiene que ver, al comparar, la situación que viene de la crisis de 2008 y la situación actual, donde se ha superado la crisis, pero sigue habiendo, diferenciales y desigualdades importantes y una cierta precariedad, una especie de probablemente pregunta en torno a si, a pesar de tener un empleo, ese empleo es suficiente para poder construir una vida, ¿no? En este sentido, me parece muy interesante este planteamiento que tú haces y quería preguntarte, porque hablas de crisis de suficiencia, ¿no? ¿A qué te refieres con esto? Me refiero precisamente a que antes, es verdad, hay que tener en cuenta que las expectativas no eran las mismas, por suerte. Es decir, las personas ahora partimos de unos derechos ya consolidados que yo creo que hay que recordar que ninguno es inamovible. Que si no peleamos pueden no ser tan consolidados. Entonces, la gente ahora, aparte de que esos derechos están, solo faltaba, yo tengo derecho a mi hospital público, solo faltaba, yo tengo derecho a una serie de cosas. Y las expectativas son diferentes. Pero es verdad que antes, con un empleo, tú podías construir una vida. No todo el mundo igual, había muchas desigualdades más que ahora, pero podías construir una vida. El empleo te definía total y absolutamente. La centralidad del empleo era determinante. No digo que ahora no sea central, que es muy importante, pero es verdad que con un empleo muchas veces no puedes construir una vida, emanciparte, formar una familia o vivir solo, tener una vivienda. No puedes. ¿Por qué? Pues porque hay otros factores, evidentemente, aparte del salario, que condicionan tu calidad de vida. El salario, no solo el salario, otras condiciones laborales que son casi tan importantes como, por ejemplo, el tiempo de trabajo, etcétera. La explotación, ¿a qué te lleva? Te lleva muchas veces también a que no tienes tiempo o tienes que invertir más dinero para atender a tu familia, a tus hijos, a tus mayores, a quien sea, o a tener tu propia vida. Quiero decir, ¿es suficiente tener un empleo? Pues si les preguntas a mis hijas o a la gente joven ahora mismo, pues te va a decir que no, obviamente. Salvo que, sobre todo la gente que quiere vivir sola o que quiere construir una familia, es muy complicado. Entonces esa es la crisis importante ahora, bueno, la más general. Todavía hay gente que efectivamente
tiene el problema básico que es acceder a un empleo y otros problemas mucho más duros. Hay pobreza infantil, etcétera. Pero nuestra sociedad ha mejorado mucho, muchísimo en derechos, en estado social, ha mejorado mucho. ¿Por qué ocurre esto? Ahora no es suficiente con tener un empleo para decir, bueno, ya tiene un empleo, ya se puede emancipar. No, no lo es. Falta una parte. Y hay que reflexionar sobre eso, porque si no, caemos en el desánimo y calan los discursos simplistas, que si la culpa la tiene la inmigración, que si es que, claro, los mayores se llevan mucho dinero y entonces los jóvenes no sé qué. Caemos en esos debates simplistas y hay que llamar a las cosas por su nombre. Y si el problema es una crisis de la vivienda, que no es solo en España, por lo menos es en toda Europa, que no es solo del gobierno del Estado, que las competencias están repartidas, pues hay que hablar de ello, ponerle nombre, ponerle cifras y hacer propuestas. Pero es cierto que no es suficiente ya tener un empleo para construirte una vida, por lo menos es cuestionable que lo sea. No es como antes, que era ya una seguridad de un devenir vital, digamos, más estable, más sólido y relativamente fácil, no, pero por lo menos eso, estable y suficiente. Y en este sentido, esta situación que describes puede estar generando, no sé si de forma real o de forma precisamente a partir del relato que se establece, una suerte de incluso de conflicto generacional que puede estar en la base de que precisamente generaciones más jóvenes tengan una cierta desafección o incluso a veces una desafección completa hacia el sistema o hacia el sistema democrático y puedan de alguna manera cuestionar ese planteamiento. No sé si aquí precisamente desde el sindicalismo ¿hay alguna propuesta de acción o hay algún modelo dentro de lo que podría ser, tú también lo mencionas, ¿no, Nuria o Alejandra, la posibilidad de un sindicalismo más abierto que más allá de los derechos laborales enfrente también otras estas cuestiones diversas, ¿no?, de índole social que pueden estar en la base de la situación pues de cierta desafección, ¿no? Bueno, yo por la parte que veo dentro del sindicato se está trabajando en esta cuestión. Yo he estado ya en charlas, en ponencias en el que se está tratando esto y se está explicando que no tiene que haber un conflicto generacional, que no, o sea, al final somos clase obrera. No podemos enfrentar clase obrera con clase obrera, es que es lo que quieren. Somos todos una clase obrera y por lo tanto tenemos que ponernos a trabajar en común. Y claro, al final este tipo de discursos lo que utilizan es divide y vencerás. Si es que esto lleva siglos utilizándose. Tú divide a personas que tienen las mismas circunstancias, porque en el fondo tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas experiencias vitales prácticamente. Somos clase obrera, hemos vivido lo mismo. La gente que ahora tiene una edad lo vivió cuando era más joven. La gente que es joven lo está viviendo ahora. Tenemos problemas comunes, tenemos problemas similares, porque somos lo mismo. En el fondo somos lo mismo, independientemente de los años que nos separen. Entonces, por eso es tan importante desde el sindicalismo y desde desde la izquierda, desde la gente que queremos, desde la clase trabajadora, explicar que somos la misma clase obrera independientemente de la edad que tengamos y que tenemos que luchar juntos por un bien común. No hay que comprar bajo ningún concepto discursos que nos dividan, porque lo único que se va a conseguir con esto es dividirnos y por lo tanto no tener un objetivo claro para un bien común. Sí, yo quería añadir también, UGT es un sindicato de clase. Yo ya soy mayor en UGT, digamos, pero siempre se han defendido como sindicato de clase todas las cuestiones que afectan a la calidad democrática y al estado del bienestar. Siempre le han preocupado a UGT como sindicato de clase. De hecho, tenemos esas dos estructuras, una más transversal, que se preocupa de esos temas que nos afectan a todos y que tienen que ver con la calidad de vida general, con los derechos, con la igualdad, los derechos humanos, etcétera, y otra más sectorial enfocada a los problemas sectoriales de cada... Siempre se ha ocupado, pero es verdad que ahora hay que vincularlos absolutamente, porque la calidad de vida de una persona ya no depende solo de su salario y su tiempo, sino que también depende de todo eso
que es el tener un Estado social que soporte tus derechos básicos, educación, sanidad, vivienda, etcétera, etcétera. Atención a la dependencia, cada vez es más importante. Los discursos, quería hacer una pequeña cuña sobre estos discursos que fomentan la confrontación entre mayores y jóvenes. Yo creo que en este país todos hemos visto cómo en la crisis de empleo, por ejemplo, familias enteras han vivido de la pensión del mayor. Cómo en la crisis esta de la vivienda se ha dado cobijo a toda la gente joven y hay mayores que se han ayudado de los jóvenes que les han ayudado también pues atendiéndoles y tal. Yo creo que es un discurso de los más falsos que hay. Yo creo que en nuestra cultura y en nuestro ADN está un lazo familiar importantísimo y una correlación entre lo que ayudan los mayores y lo que ayudan los jóvenes fundamental. Y ese es un discurso falaz. Falaz que de verdad no creo que cale en mucha gente. Ahí lo dejo. Pues muchas gracias. Voy a plantearos ahora dos retos dos retos que podría tener esta defensa de los derechos colectivos, digamos, el papel del sindicalismo, digamos, en la sociedad actual, que para saber, no para que los resolváis, porque evidentemente puede ser complicado el tener puede haber un diagnóstico, pero el tener la receta exacta, ¿no? Pero uno de ellos sería precisamente un poco en esta misma línea que hablábamos, el planteamiento en torno a lo que parece ser, que quizá no sea, ¿no? Pero lo que parece ser una falta de cultura colectiva o de cultura sindical o incluso de cultura política a veces, aunque bueno, esto tendría muchos matices en parte de las generaciones más jóvenes por cómo es la estructura laboral actualmente, por determinadas circunstancias de singularización, incluso de modos de vida, ¿no? Del apego a las pantallas, etcétera, es decir, incluso de cultura colectiva más allá de los derechos sociales o políticos, o sea, casi de cultura colectiva en general, ¿no? Entonces, ¿qué papel podría aquí tener un poco el sindicalismo de este siglo XXI, ¿no? Yo creo que el sindicalismo es parte fundamental, troncal del sistema en el que estamos viviendo ahora mismo. Los jóvenes, los menos jóvenes, todas las personas trabajadoras tienen que, independientemente de lo que comentabas, de si ahora se usan más pantallas, si hay otras formas de vivir, etcétera, pero tienen que trabajar para poder comer, porque eso es la clase trabajadora. Y al final el sindicalismo va a ser quien va a proteger sus condiciones de trabajo, es quien va a defender y luchar por sus derechos laborales. Por lo tanto, en primera parte, el sindicalismo es fundamental para proteger a las personas. Y en segundo lugar, la divulgación. Creo que desde el sindicalismo tenemos que divulgar allá donde estemos. En cada hueco en el que podamos estar, en cada hueco que nos podamos meter, hablar y divulgar en una asociación de vecinos, en una radio local, en una radio nacional, en redes sociales, con la vecina comprando el pan en la tienda de abajo. Hay que hacer sindicalismo y divulgación por los derechos y por lo colectivo allá donde tengamos una oportunidad. Sí, yo creo, la verdad es que es importantísimo el sindicalismo, pero también creo que hay que reenfocarlo de alguna manera. Creo que tal y como está estructurada el mercado laboral ahora mismo y los puestos de trabajo con enorme fragmentación, con creciente implantación de teletrabajo, con centros de trabajo pequeño, con trabajo fragmentado, que tú trabajas para una empresa pero en realidad estás trabajando para una administración que... En fin, dada la situación actual, desde luego el sindicato tiene que reforzar enormemente todo lo que es comunicación, como un poco ha dicho Alejandra, porque es fundamental, porque antes tú llegabas a una asamblea de trabajadores, llegabas a un centro de trabajo que eran enormes, que todos los trabajadores se veían, que tenían unos periodos de descanso, donde tú convocabas una asamblea y te venían 100 trabajadores que hablaban de sus condiciones, de su tal. Ahora mismo muchas veces un trabajador no sabe que está cobrando su compañero que tiene exactamente la misma categoría laboral y que está al otro lado del pinganillo. Ni sabe qué le ha dicho la empresa al resto, en fin. Quiero decir que en esas circunstancias es fundamental reforzar medios de comunicación atrevidos y que tengan en cuenta todo eso para llegar a todos estos trabajadores en esta sociedad laboral tan fragmentada. Bueno, pues la verdad es que, claro,
son situaciones muy diferentes a las que a lo mejor se habían vivido hace décadas, ¿no? Con el sindicalismo y la lucha obrera más clásica de comienzos del periodo democrático en España. Y realmente este tipo de retos pues, nos plantean determinadas cuestiones, ¿no? Pero para ir aterrizando, y en relación también con esto, os voy a plantear ahora una especie de ronda breve de preguntas que tengan un poco este contexto también de nuestra sociedad actual, por supuesto. Y os voy a pedir también que respondáis de forma breve, ¿no? Para empezar, para las dos, ¿me podéis decir un derecho laboral o social que no podemos permitirnos perder? Nuria, si quieres, empieza tú. La negociación colectiva. Ninguno, ya los hemos peleado, ninguno. Una prioridad sindical inmediata. La reducción del tiempo de trabajo. Ahí me has pillado, Ricardo. La mejora de las condiciones para adaptarlo al entorno social. Una idea o relato que se debe disputar. Que los sindicalistas no valemos para nada. La importancia del movimiento sindical y de la resistencia. Y esta más sencilla, un tema que os gustaría que se abordase próximamente en la revista Modo Avión. El de la vivienda, sin duda. Salud mental. También. Pues bueno, muchas gracias a las dos. Hoy hemos hablado de una sociedad en la que hay más empleo, se han conquistado derechos importantes, pero en la que muchas personas siguen sin poder convertir ese empleo en seguridad y futuro. El número 0 de Modo Avión nos invita a no elegir entre celebrar los avances o señalar las carencias. Nos invita a hacer ambas cosas: defender lo conquistado, comprender los nuevos problemas y pensar colectivamente cómo afrontarlos. Modo Avión puede consultarse en la web y en las redes de la Fundación Progreso y Cultura. Pensar mejor no es retirarse del mundo, es prepararse para transformarlo. Terminamos con la sección La Escala que nos trae Belén Sandía, directora gerente de la Fundación Progreso y Cultura. Gracias, Ricardo. Esta sección la hemos llamado La Escala porque hemos pensado que entre vuelo y vuelo hay que rellenar un poco ese espacio tedioso y entonces os traemos desde la Fundación Progreso y Cultura varias recomendaciones. Os vamos a traer en cada número un libro, una película y una canción. Voy a empezar con la canción de hoy, que hemos elegido Pan y Rosas, de Los Chicos del Maíz. Como sabéis, Pan y Rosas, o Queremos Pan y también Rosas, es un eslogan político, el nombre de un poema y de varias versiones de canciones. Se originó a partir del discurso del activista del sufragio femenino, Helen Todd, donde decía pan para todos y rosas también. La consigna de emparejar pan y rosas apela a salarios justos y a condiciones dignas. Y la versión que hemos elegido es la de Los Chicos del Maíz, que espero que la podáis escuchar y que os guste tanto como a nosotros. Seguimos con un libro que es un poco lo que parece más oportuno para las escalas y los aeropuertos y demás. Y os traemos Las hijas del hormigón, de Aída dos Santos. Desde que me leí este libro no dejo de recomendárselo a todo el mundo porque debería ser una lectura obligatoria. Nos habla de la situación de las mujeres que viven en los extrarradios de nuestras ciudades, de todo el país, y las limitaciones que tienen por el hecho de vivir allí. O sea, cómo tienen dificultades para acceder a la educación, al trabajo, a las condiciones dignas y cómo el entorno las condiciona a toda esa situación. Entonces, por favor, leéroslo, que este verano es buena lectura. Y por último, la película. La película que os traemos es Sorry We Miss You, dirigida por Ken Loach. Nos habla de una familia inglesa que sufre una mala situación económica y se ve a lo largo de la película las pésimas condiciones laborales, la explotación por parte de los responsables de las empresas, jornadas de horarios infinitos, horas extras sin pagar. Nos suena todo esto, ¿verdad? Pues
refleja muy bien la película, sobre todo el sistema este que nos han querido vender de ahora eres un emprendedor, eres tu propio jefe, trabajas sin límites porque te vas a hacer al final rico, y lo único que están encubriendo es falsos autónomos. Entonces, muy interesante, y está disponible en RTV Play, o sea que la podéis ver todo el mundo de manera muy fácil. Y con esto, estas son las recomendaciones de este número. Pues muchas gracias, Belén, por las recomendaciones, que seguro que vamos a pasar un veranito estupendo viendo esta película que es extraordinaria y escuchando esta música también maravillosa de los Chicos del Maíz y también leyendo, por supuesto. Y a todos vosotros y a todas vosotras nos vemos en el próximo vuelo, en el próximo número de Modo Avión. Muchas gracias por estar ahí. Gracias.